La comunicación siempre ha tenido el poder de transformar a la humanidad, y no al revés. Si pensamos detenidamente en las etapas históricas de la humanidad, los grandes cambios se dan ante irrupciones tecnológicas relacionadas directamente con la comunicación. Piensa en cómo cambió el mundo con el descubrimiento del lenguaje, la aparición de la imprenta, la irrupción del telégrafo, el teléfono, la televisión, la radio, la comunicación móvil, el Internet. Antes de profundizar en estos ejemplos, iniciemos desde las bases. Haremos un repaso breve pero necesario de esta evolución de la comunicación desde etapas primitivas. Nos guiaremos por la propuesta de acercamiento histórico de los autores norteamericanos Melvin DeFleur y Sandra Balroken, quienes han dividido a la historia de la comunicación en 5 eras o etapas: la era de signos y señales, la era del habla y el lenguaje, la era de la escritura, la era de la imprenta y la era de los medios de comunicación de masas. Nosotros nos quedaremos y analizaremos las 3 primeras etapas propuestas por los autores. Era de signos y señales. Hace 60 millones de años existió una especie mamífera llamada el homínido, antecedente de lo que después llegaría a ser el hombre. Este homínido, aún un mamífero, se lograba comunicar simplemente a través del tacto, del contacto físico con sus pares. Estas formas de comunicación eran tan primitivas como sus propias herramientas. Su capacidad intelectual, por ende, se limitaba a conceptualizaciones elementales. El acercarse a otro homínido, por ejemplo, era interpretado como una necesidad de calor o afecto, o incluso sueño. No se sabría distinguir, sin embargo, el acto ya comunicaba algo. Era del habla y del lenguaje. Avanzamos rápidamente en el tiempo para llegar ahora a la aparición del habla, hace unos 50 millones de años. Después de la comunicación táctil, se desarrollaron los gestos, los gritos, los sonidos guturales. Fue a partir de la naturaleza que se perfeccionaron los sonidos de imitación, los silbidos del viento, el gorjeo de un pájaro, el murmullo del agua o el mecer de las olas. Este ejercicio, con el paso de los años, logró que el grito, la principal forma de comunicación en ese tiempo, adquiriera un significado a medida que éste se acercaba al sonido de su alrededor. De a poco, esto llevó a la generación de un lenguaje incipiente, pero lenguaje al fin, que permitía hacer abstracciones conceptuales a partir de los sonidos más estructurados. Se produjo entonces el intercambio de ideas abstractas, el poder juntar una idea con la otra, el desarrollar pensamientos, el compartir información. Todo esto tiene como consecuencia un crecimiento cognitivo. La comunicación a través de códigos estandarizados, como lo es el lenguaje, también ayudó a la cohesión de los pueblos. Estos pasaron de nómadas a sedentarios a través de la práctica de la agricultura. Era de la escritura. Cuando se habían estructurado ya los sonidos, hacía falta ahora que esas ideas, esas formas de comunicar, se perennicen en el tiempo. Es allí cuando el hombre prehistórico empezó a desarrollar, lenta pero sistemáticamente, sus primeros trazos y dibujos, signos y líneas. Con el paso de los milenios, estos rasgos se convirtieron en un complejo sistema que hoy conocemos como alfabeto. Para abordar la era de la escritura, revisaremos rápidamente las fases del alfabeto. El alfabeto, según varios lingüistas, pasó por 4 fases antes de constituirse como tal. La fase mnemónica. Cuando la distancia impedía la comunicación directa, las antiguas poblaciones usaban objetos para representar mensajes. El pueblo inca, por ejemplo, creó el sistema quipu, una cuerda principal de la cual colgaban cuerdas y nudos secundarios. Dependiendo del tamaño, color y número de nudos, el mensaje variaba. Funcionaba como una correspondencia. Se enviaba el quipu de un punto a otro y el receptor descifraba el mensaje interpretando el sistema de cuerdas y nudos. Fase pictórica. La fase en la que el mensaje era transmitido a través de dibujos y representaciones de la realidad. Dibujos de personas, de animales, de la naturaleza. Aún sin la existencia del papel, estos dibujos eran hechos en las cavernas o en las piedras de los pueblos. Fase ideográfica. Es una forma de escritura en la que los símbolos representativos dejan de ser directos y adquieren un lenguaje simbólico. Por ejemplo, en la era pictórica, una línea ondulada significaba eso, una línea ondulada. En esta etapa, esas líneas podían significar el mar. En civilizaciones mucho más avanzadas, las experiencias ideográficas han sido representativas. Los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, que representan rituales y ceremonias sagradas. Fase fonética. Aquí las ideas u objetos no están representados en un dibujo en sí, sino que esta representación entraña un sonido. Al principio este sonido fue una palabra, luego una sílaba y finalmente una letra. La primera civilización en desarrollar este primer alfabeto fue el pueblo fenicio, hace más de 2500 años. La ventaja era enorme. En lugar de miles de símbolos distintos, unos por cada cosa o idea, se necesitaba un número muchísimo menor
para representar los sonidos de las sílabas, que constituían las palabras, y en combinaciones distintas formaban significados distintos.